Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Amigos, veamos ahora el contenido que le tenemos preparado aquí en Sabiduría Popular. De seguro que no habrá otro programa donde usted pueda escanciar los conocimientos y las informaciones que en Sabiduría Popular. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Nos vamos a sumergir en la vida de una científica que le dio al planeta su vida por sus hallazgos. Les vamos a hablar de Marie Curie, la única mujer que ha recibido 2 premios Nobel y con sus investigaciones sentó la base para avances médicos y químicos trascendentales para la humanidad. Nuestro tema principal hoy es conocer de primera mano la estructura organizacional y funcionamiento del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, cómo está trabajando esta institución vital en la sociedad dominicana y cuáles son los proyectos a futuro. Para esto, hablaremos con algunos de sus directores, quienes son un panel de expertos y voces autorizadas. Nos acompañan Rafael Santos, director general, también la ingeniera Ondina Marte del área de Planificación y Desarrollo, el señor Luis Beltré, con experiencia en formación profesional, y la licenciada Iris Hurtado, con conocimientos en gerencia funcional y productividad. En nuestro segmento cultural de la semana te preguntamos, ¿sabes cómo surge una isla? No te preocupes si no conoces la respuesta. Aquí te lo contamos. Y en por si te interesa, abróchense los cinturones que los llevamos a un viaje sin igual. Aprenderás junto a nosotros la historia de los aviones. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia, nuestra mejor maestra. Amigos, este programa Sabiduría Popular es una multiplicidad de formas de adquirir un poco más de conocimiento, porque el propósito de Sabiduría Popular es que esa sabiduría que tenemos en el pueblo las reunamos, las avivemos y las presentemos como pequeñas cápsulas. Hemos escogido para hoy el tema de las islas del Caribe. Es hasta casi un misterio cómo surgieron tantas islas que hoy se han convertido en naciones soberanas, con su constitución, con su escudo, su bandera, su himno y su ciudadanía. La zona del Caribe, el mar del Caribe, son 3 millones de kilómetros cuadrados, pero está dentro de lo que es la región del Caribe. Estas islas son el resultado de la fricción y de la contraposición de las tensiones generadas entre las capas tectónicas en que está subdividido la costra terrestre. A lo mejor usted no había oído mencionar esto, pero nuestro planeta, piénselo como una toronja, y en su cáscara está rota en 26 pedazos, y encima de esos pedazos, aunque usted no lo crea, es donde están viajando, sobrenadando los continentes y los océanos, mares y lagos. Pero esas fricciones, aquí justamente en el Caribe, hay 2 placas tectónicas cruciales: la placa tectónica norteamericana y la placa tectónica caribeña. La norteamericana subduce, es decir, se mete debajo de la caribeña, y en ese roce se generan trillones y trillones de terawatts en forma de energía que necesita liberación, y cuando liberan han creado todas estas islas. Son resultado
de la emersión del fondo del mar por estas tensiones de las placas tectónicas. Pero estas naciones, que empieza con Trinidad y Tobago, allá pegado al subcontinente suramericano, luego viene Santa Lucía, por otro lado está Barbados, más allá está Aruba, está también Curazao, San Eustaquio, está San Vincent y Granadina, está Martinica, está Montserrat, está Guadalupe, está también las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las Islas Vírgenes de Gran Bretaña, por otro lado Antigua y Barbuda. Bueno, y allá del otro lado, cerca de Miami, ya en territorio casi de Estados Unidos, las Bahamas, pero también las Islas Turcas. Estas islas son uno de los lugares más bellos del mundo. Son idílicas. Sin embargo, siempre su población debe estar alerta porque surgieron de ese movimiento telúrico, sísmico, tectónico, y están sometidas, esto es lo que se llama un cinturón sísmico. En nuestra propia isla de Hispaniola, donde estamos Haití y República Dominicana, hay una serie de fallas que acumulan energía suficiente hasta para hacerla desaparecer. Eso que ocurrió en el 2010 en Haití, donde murieron 300,000 personas. Lamentablemente, no lo puedo ocultar, eso mismo puede ocurrir de este lado, pero también las islas del Caribe son el escenario al estar en el trópico de Cáncer. Ustedes saben que la parte del planeta que está por encima del Ecuador, 30 grados, es decir, 3,000 kilómetros, a eso es que llamamos trópico de Cáncer, y todo el Caribe está ubicado en esta zona. Por eso es el itinerario por donde surcan los ciclones. Esos ciclones que son el mecanismo que tiene la atmósfera para retirar del Caribe la enorme cantidad de energía que se acumula desde mayo a noviembre, que si no se retirara esa cantidad de energía y de humedad, la vida en el Caribe se haría inhóspita, poco menos que imposible. Por tanto, esos fenómenos llamados ciclones, que los mayas con sus conocimientos de, si bien sabían que hacía daño como siguen haciendo, pero al mismo tiempo son el instrumento de que se vale la atmósfera para sacar del Caribe las enormes cantidades de calor y humedad para hacer la vida más agradable. Por eso los mayas le llamaban el Dios que me protege. Por tanto, alerta con los sismos, porque son consustanciales a nuestra propia naturaleza y nada podemos hacer. Y alerta con los ciclones, que le llamamos huracanes por aquí, pero que en Oriente le llaman tifones, monzones, y tratemos de vivir aquí, en este paraíso, que ni los sismos ni los ciclones pueden hacer que le cambiemos el nombre, porque aquí, si hubo un Edén, tiene que ser aquí, las islas del Caribe. Cuatro cosas que no sabías de Marie Curie, científica y pionera en el campo de la radioactividad. ¿Sabías que Marie Curie tenía nacionalidad francesa, pero nació en Varsovia, Polonia, en 1867? En 1898, Curie, luego de años de investigaciones y experimentos, descubrió dos nuevos elementos radioactivos: el polonio, nombre que dio por su país de origen, y el radio. Marie Curie
fue la primera y única mujer en recibir 2 premios Nobel, uno en física en 1903 y otro en química en 1911, pese a la resistencia del gremio que se oponía a premiar a una mujer. Buscando encontrar un lugar mayor para instalar su laboratorio, Marie conoció al científico Pierre Curie, su futuro esposo. Tuvo 2 hijas, Irene e Yves. La primera tomó también el camino científico y ganó un premio Nobel en química en 1935. Para poder pagarse sus estudios en la Universidad de París, daba clases particulares de noche por muy poco dinero. Sobrevivió con té, pan y mantequilla. Sus investigaciones y descubrimientos sirvieron de base para muchos avances en la medicina, tales como tratamientos de enfermedades como el cáncer. Marie Curie también tuvo un papel muy importante en la Primera Guerra Mundial por las ambulancias radiológicas con rayos X, las llamadas Petit Curie. Con ellas se salvaron muchos soldados. Su cuerpo fue depositado en un ataúd sellado con 1 pulgada de plomo para aislar la radiación. Actualmente, sus documentos se consideran peligrosos de manipular y para consultarlos se debe usar ropa especial. 4 cosas que no sabías de... Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Sabiduría en vivo. Sabiduría en vivo. Por si te interesa, hoy te contamos cómo se creó un artefacto que ha permitido al hombre ser tan ágil como un ave. Les hablamos, mis amigos, del avión. Y ustedes no se imaginan esta historia. ¿Preparados para despegar? Abróchense el cinturón, que aquí vamos. Resulta que los hermanos Wright son los que tienen la patente del avión atribuida en 1906 por Estados Unidos. Pero no son los inventores del aparato. ¿Lo sabían? Déjenme contarles que desde el siglo XV Leonardo da Vinci, sí, el mismo de la Mona Lisa, bregó con los primeros modelos de las aeronaves. Por su parte, en 1883, el físico estadounidense John Joseph Montgomery realizó un vuelo controlado con un planeador, pero el que de verdad se considera que inventó el avión fue el ingeniero francés Clement Ader. Allá en 1890 llegó a volar unos 50 metros con la avioneta Éole. Y entonces, ¿qué hicieron los famosos hermanos Wright en esta historia? Pues ellos, mis pequeños saltamontes, lograron en 1903 el primer vuelo sostenido y controlado a bordo de un avión impulsado por un motor. Luego de muchos intentos y pruebas, el 5 de octubre de 1905 consiguieron que su intento aguantara en el aire casi 40 minutos y recorriera más de 35 kilómetros. La aviación ha evolucionado desde sus inicios y en nuestros días, desde los llamados Zeppelin en la Alemania de principios del siglo XX, pasando por los primeros DC-1, los llamados Jumbo 747 de la empresa Boeing, mundialmente famosos por ser por muchos años los aviones de pasajeros más grandes. La constante evolución de la ingeniería aeronáutica sigue permitiendo al ser humano volar más allá de su imaginación y llegar a lugares distantes. Actualmente, el avión de la empresa francesa Airbus A380 es el finalito en cuanto a aviones comerciales y es todo un lujo tener esa experiencia debido al despliegue de tecnología y comodidades que ofrece a los usuarios. Además, este cuarto bate de la aeronáutica es eco-friendly debido a que la tecnología y distribución avanzada que se ha utilizado para construirlo permite también reducir significativamente los niveles de ruido y de emisión de contaminantes. La invención del avión redefinió el concepto de límites que los seres humanos teníamos en espacio y tiempo. El avance tecnológico ha permitido pensar en ir más allá de nuestro planeta. Y ya empresarios como Elon Musk, Virgin Galactic o la propia NASA piensan en hacer realidad ese sueño. El futuro ya está aquí y los primeros prototipos ya existen. Este es un importante hito del ser humano que no se detiene y hoy te lo contamos por si te interesa. Saludos, amigos. La formación técnico profesional
de los países es la actividad básica mediante el cual el Estado garantiza movilidad social, la recreación y la felicidad de los pueblos, porque cuando la gente estudia como que sublimiza sus sentimientos y se hace más proclive a la felicidad. Busquen ustedes los pueblos escandinavos, desde Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca. Allí residen los índices de realización personal y de autosatisfacción más elevados de todo el mundo. El Estado dominicano durante el siglo antepasado, en los años 1800, no entendía que la formación, sea universitaria, sea primaria y técnico vocacional o técnico, como usted quiera llamarle, no era su responsabilidad. Por eso realmente nunca hubo un ministerio ni una Secretaría de Estado de Educación, y no lo hubo hasta los años 30. El Estado no entendía que la formación técnica para generar riqueza, para tener empleos de calidad, bien pagados, para mantener una dinámica productiva que fuera garantizar el crecimiento económico para el Estado, no lo fue, aunque en 1903, 1904 se crearon algunas escuelas. Fue la llegada de Hostos en la década del 80 y luego la formación de un grupo de jóvenes que empezó a dinamizar la educación en República Dominicana, pero al margen del mismo Estado. Una contradicción. Es más, la universidad que tanto celebramos, que tanto amamos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estaba cerrada, se cerró en 1563, luego se reabrió en el 1815 y volvió a cerrarse en el 1822. Nunca en esos siglos hubo formación universitaria ni un centros de pensamiento para conducir la sociedad dominicana al progreso. Y digo dominicana después que cuajó el concepto de país en 1844. Esa universidad se formó en realidad en 1914 a partir del Instituto Profesional que crearon García y Tejera en 1886, pero que se cerró en el 1892 y gracias a Monseñor Arturo de Meriño, pues reabrió en 1894 y bueno, luego con la llegada de Ramón Báez Machado, hijo de Buenaventura Báez, educado en París, pues se le designó rector del Instituto Profesional, pero luego, como los líderes políticos del país no se ponían de acuerdo, lo escogieron a él para un gobierno provisional. Y entonces él, que había sido rector del Instituto Profesional, era rector, convirtió el instituto en Universidad de Santo Domingo en noviembre de 1914, pero corriendo la mala suerte de que en el 16 cerró de nuevo por la invasión de Estados Unidos. Tenemos que dejar de decir invasión norteamericana, porque Canadá y México nunca han invadido y también son Norteamérica. Hay que decir estadounidense. Pero bueno, reabrió esa universidad con el mismo rector, Ramón Báez Machado, en 1924 y es la universidad que está abierta hasta el día de hoy, que en el 1962 se le modificó el nombre dándole autonomía y entonces es la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
ese criterio ya la universidad. Hemos insistido mucho, el país no necesita mentir ni decir que es la universidad de 1538 porque eso no es cierto. Entonces es mejor decir la verdad como es. Y fue en 1930-31 que el dictador Trujillo le ordenó un estudio a Max Enríquez Ureña, un gran intelectual de una familia de intelectuales, hijo de Salomé Ureña de Enríquez, y bueno, rindió un informe diciendo que el país en 1931, con 1.250.000 habitantes, pues tenía 526 escuelas, 400 primarias, 26 secundarias en distintos lugares del país, y así se fue conformando la idea de que había que modificar, crear un sistema educativo. Allí, en 1934, fue cuando se crearon, ya el Estado creó las primeras escuelas técnicas, pero concentrado en las cuestiones de menor monta, no en alta tecnología, no en tecnología ni siquiera adecuada a esos tiempos. Y bueno, pero el Max Enríquez Ureña fue entonces destituido y en su lugar se nombró a Osvaldo Báez, que luego sorpresivamente también fue destituido para entonces designarse a Pedro Enríquez Ureña, que presentó una formidable propuesta para crear un sistema educativo nacional. Inexplicablemente, Pedro Enríquez Ureña renunció y se fue del país y jamás volvió, y nunca explicó por qué había tomado esa decisión. Y correspondió entonces el nombramiento a Ramón Emilio Jiménez, que fue un eximio poeta también. Pero bueno, es en 1952 que arranca la educación técnica, sobre todo con esa creación del Instituto de San Cristóbal, el Instituto Loyola, pero también en distintos lugares del país. Se creó entonces mediante una dirección general, pero inexplicablemente en 1977 se degradó al rango de Departamento de Educación Media. Pero felizmente, don Antonio Guzmán escuchó los planteamientos de un equipo de dominicanos que nosotros, muy jovencitos, empezamos también a ayudar y a participar en algunas reuniones. Recuerdo un coronel apellido González, que luego nuestros expertos nos dirán su nombre completo, y bueno, se crea entonces en 1980, mediante la ley 116, el Instituto Nacional Técnico Profesional Infotep. No tendría sentido ponernos a hablar tanto del Infotep teniendo aquí el privilegio de contar con su director general, el sorprendentemente eficiente Rafael Santos Badía, un líder sindical que se ha convertido en intelectual y entonces en una mente preclara que ha desbordado las expectativas que teníamos del Infotep, pero que ha comprendido que el Infotep es la educación útil, porque ¿qué utilidad tiene graduarse de bachiller en esos conceptos tradicionales sin saber hacer nada? Preferible es un curso de 1 año, 2 años, 3 años, y si usted quiere ir a la universidad, por supuesto, pero para que usted pueda ser, el Infotep es en sí el motor de la movilidad social. ¿Cuánta gente, técnicos de este programa, de esta emisora, que se han graduado en Infotep y lo dicen con orgullo y están demostrando
la alta calidad de su formación mediante un acuerdo que tiene también Radio Televisión Dominicana con Infotep. Pero baste decir para terminar que ya tiene casi 8.7 millones de graduados certificados con alguna formación Infotep. El país tiene 8.7 millones y 52 centros de formación. Infotep ha sido el mejor acierto que ha tenido la política nacional en materia de formación técnico profesional. Muchas gracias por escuchar esta introducción en torno a una institución que, como en Alemania, como en tantas naciones, no se puede entrar al mundo de la generación de riqueza, al mundo del conocimiento, al mundo de la tecnología y de la innovación sin una formación básica avanzada en la mayoría de los ciudadanos. Y qué bien que el Infotep está en esta marcha. Sabiduría en vivo. Sabiduría en vivo. Hoy tenemos el honor de contar con invitados de renombre cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Nos acompañan invitados de lujo, altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta mañana. Nuestro primer invitado es el licenciado en Derecho Rafael Evaristo Santos, con maestrías en Diplomacia y Derecho Internacional. También en Derecho Administrativo y Legislación Municipal, en la Universidad de Castilla de la Mancha en España. Técnico en Administración de Empresas Cooperativas, diplomado en Relaciones Internacionales. Rafael Santos es el actual director general de Infotep. Sumamos a la ingeniera en sistemas, Ondina Marte, quien es directora de Planificación y Desarrollo de Infotep, magíster en Gerencia y Productividad. También nos acompaña el señor Luis Hernani Beltremesa, un destacado profesional y gestor con más de 32 años de experiencia en ingeniería eléctrica, educación y formación profesional, encargado de la formación profesional de los estudiantes de Infotep, un experto en alta gestión empresarial. Cerramos nuestro panel de invitados con la licenciada Iris Hurtado Hiraldo, directora de Infotep en la región oriental. Es además experta en contabilidad con maestría en gerencia y productividad, diplomado en gerencia funcional. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate de hoy será altamente enriquecedor. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Antes, amigos de República Dominicana y el mundo, antes del Infotep, la juventud dominicana se educaba para un empleo. Después del Infotep, se le prepara para generar riquezas. ¿Cuál es la diferencia? En que si usted se gradúa de un bachillerato inútil, orientado solo a que usted pudiera seguir carreras universitarias, pero no todo el mundo puede hacerlo, pues la mayoría entraba al supuesto mercado de trabajo sin una formación para prosperar. Entonces los padres andaban detrás del político más cercano caía en manos de la demagogia, de las ofertas, porque no se educaba para generar riqueza, se educaba para un modelo idílico, fallido, como sin propósito, como era la educación antes del brote de la explosión tecnológica que tiene el mundo. Hoy el Infotep se ha convertido en el motor de la movilidad social, porque ya cada padre puede enviar su hijo a un centro de formación para que tan pronto salga
empiece a arreglar neveras, la electricidad, la plomería. En otra palabra, démosles la bienvenida a Rafael Santos Badía, que se ha convertido en el hombre explosión, porque ha hecho del Infotep el instrumento más valioso para los humildes. Muchas gracias, Ramón. Y quiero antes que nada hacer un reconocimiento a este programa que me ha impresionado enormemente. Un programa de calidad hecho al estilo de la televisión mundial, y sé que esto va a ayudar mucho al relanzamiento de la radio y televisión oficial. Me acompaña un equipo de funcionarios veteranos de Infotep que tienen más de 30 años en la institución y que se han formado. Hay 2 damas, no lo digas. No voy a decir porque entraron niñas, prácticamente fue un abuso a menores. La ingeniera Ondina Marte, que es la directora de Planificación y Desarrollo, Azuana, el licenciado Luis Beltré, que es director de formación profesional, además músico de saxofón, hermano de Armando Beltré, recuerda. Claro. Y es un azuano neivero que ha hecho su carrera en Infotep. Y Iris Hurtado, que es la directora de un territorio, el territorio del municipio más grande, Santo Domingo Este, pero también Boca Chica, Guerra y una parte de la provincia de Monte Plata, que es una regional creada por nosotros, llamada la Regional Santo Domingo Oriental. Nosotros nacimos el 16 de octubre de 1980. Creo que tú eras el secretario técnico de la presidencia. No, el director del Indotec. Director de Indotec. Dominicano de Tecnología. Lo recuerdo, sí. Y en ese caso, pues de alguna manera también tuviste que ver. Claro, allá se hacían las reuniones de aquel coronel González. Sí, el coronel Osvaldo Díaz González. Y César Estrella Sadalá, sí, que era el secretario de Trabajo. Exacto. La ley 116-80 nació creando en República Dominicana un sistema de formación técnica tripartito. Es decir, un modelo de participación plural integrado por los empresarios, los gremios empresariales, las centrales sindicales y el gobierno, con un derecho de veto de cada uno de los sectores. De manera que el Infotep no cambia mucho porque cambian los gobiernos, sino que cambia el director, pero los demás permanecen, lo que ha permitido acumular una experiencia, un know-how que viene desde el tiempo de Antonio Guzmán. Yo tengo personas que entraron al Infotep con el primer grupo de funcionarios y ya incluso algunos pues tienen una edad sobrada de jubilación, pero son tan útiles que se permanecen en la institución. Y esa composición de técnicos, apegado a ese modelo de tripartismo, donde hay una junta de directores que la integran esos 3 sectores, el Infotep tiene 4 sistemas de veeduría y de auditoría, de control. Tiene la junta de directores como tal, donde los empresarios son activos y los sindicatos también, porque el Infotep se sostiene prácticamente con el aporte privado. Nosotros en este momento recibimos alrededor de 500 millones de pesos mensuales por el pago del 1% de la nómina, y eso representa el 93%, no, más, el 96.5% de los fondos de Infotep los recaudamos nosotros. De manera que ¿Y quién lo está pagando entonces? Bueno, el gobierno aporta 267 millones, que es como un 3% del presupuesto.
Ahora, pero al año. no, mensual. Al año. Sí. El gobierno al año. Exacto. Sí, que son 22 millones mensuales. Y con 6.000 pesos se hace tanto, se puede hacer tanto. Sí, 6.000 millones. 6.000 millones. Nosotros hacemos primero, hemos capacitado. En alguna capacitación, y a mí me gusta usar esa palabra, porque si yo digo 2.700.000, estaría diciendo que nosotros en 4 años hemos capacitado más que en 40 años. Y no es eso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos técnicos nivel 3, de los cuales habremos capacitado en el gobierno de Luis Abinader 67.000. Ahí están las enfermeras, los técnicos de robótica, los diseñadores de videojuegos. ¿En robótica? Sí, inteligencia artificial, ciberseguridad y también buenos panaderos, buenos reporteros, sommelier, chef. El que usted tiene que, me lo prometió y se lo recuerdo. Sí. Orfebre, porque Sí. no podemos seguir siendo un importante productor de oro y de plata y que no tengamos Tengo buena noticia de eso. Sí. Son 158 Sí. municipios, deberíamos tener, sobre todo en los municipios turísticos, jóvenes haciendo joya, haciendo pequeños lingotes. No hay cosa que la gente aprecie más Sí, que un uno aprenda a hacer lingotito una ley. de República Dominicana, sobre todo los dominicanos. Nosotros tenemos 2 escuelas de orfebre que son de 2 piedras dominicanas, el ámbar y el arimar. Son semipreciosas. Son semipreciosas, pero tienen la característica de ser autóctonas, única de República Dominicana. Única no, pero autóctona. Pero autóctona, sí, Sí, autóctona. Y el doctor Salvador Rojas Blanco construyó, o sea, explotó la mina del animal en Ciénaga de Barahona. Sí, correcto. Y ahí usted tiene una escuela de artesanos. Gente que vive muy bien con eso. Claro. Sí, pues hace joyas hasta de 2.000 pesos, de 4.000 pesos, preciosísimas. Y tenemos una en el Valle de Atomayor, de ámbar. Por el ámbar. Sí. Pero nosotros estamos certificando las competencias de los orfebres de Tiffany en la zona franca de Itabo. ¿Cómo? Ajá. Sí. Sí. ¿Qué nos falta? Y estamos discutiendo con la Barrigol que nos dé un royalty de los materiales desechables de ellos para poder poner esa escuela de oro en el centro de la isla. De oro y plata. Y de oro y porque plata, esa de es oro una y plata. mina, perdón, Sí, porque esa es sí. una mina, para que el pueblo lo sepa. Es mina de oro por el valor que tiene el oro. Pero Barrick Gold es en Cotuí, es una mina de zinc, Sí. por la cantidad de zinc que se produce. En segundo lugar, de cobre. Y en tercer lugar, de plata, porque ahí hay 6 o 7 veces más plata que oro. Sí. Ahora, como el oro vale tanto, entonces es una mina de oro. Sí, pero realmente la plata es un activo mayor. Claro. Y entonces nosotros tenemos un programa dual de capacitación dentro de la mina, de los mecánicos de mina. Ya nosotros hemos graduado más de 500 técnicos en Barri, con nuestra propia escuela dentro de Barri. De manera que creo que a más tardar en enero Se va a lograr. ya vamos a tener eso. Pero además el Infotec es la parte que más me impresionó de tu introducción, porque a los dominicanos hay que decirle eso para que nos dejemos de privones. Hay un problema de desviación. Las ciencias ocultas de la inmortalidad del cangrejo y del poder curativo de los yaniqueques que se estudian en universidades caribeñas no conduce al empleo de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, el Infotec no abre un centro que no esté previamente equipado.
Jaina, por ejemplo, donde estaban las oficinas administrativas del Central Río Jaina, el presidente se lo entregó a Infotep y le dio instrucciones a Leonardo Aguilera para que un dinero que tenía que devolverle a la refinería al gobierno se construyera un Infotep. Y ahí nosotros tenemos un moderno Infotep, que era una deuda social que teníamos con Jaina. Bueno, entonces nosotros duramos 2 o 3 meses equipando el centro. Y fue el lunes de la semana pasada que empezamos clase. Porque si no se equipa, no se puede. O sea, el Infotep no da charla, el Infotep da formación. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el Ingenio Amistad en los Llanos de Pérez. Pero perdón, Jaina merece un comentario. Sí. Jaina es el Rotterdam Sí, de los Países Bajos, sí. el Rotterdam en República el Dominicana. El mayor sí. nivel de industrialización, 35%. pero al mismo tiempo el mayor nivel de contaminación, Sí, sí. pero también el menor nivel de formación técnica para que la ciudadanía mismo, de ahí pueda ocupar los cargos técnicos. Sí, y el mayor nivel de generación de empleos de calidad, que no lo pueden ocupar los jaineros porque no tenían formación técnica. Para no dejarlo cansar a usted, Sí. le vamos a auxiliar, porque nos gustaría también, ya que usted la presentó, y Ondina Marte tiene tantos méritos en sí misma, para ser la directora, la encargada de planificación profesional. ¿No le gustaría a usted explicarle al pueblo qué ha hecho Indotec? Porque el Estado es trascendente, no empezó en el 20, no. Por eso, a los 2.7 millones de personas que ustedes han iluminado, se le suma 6 millones que habían ya. Entonces, los de Infotep es algo extraordinario. ¿Qué tienen ustedes en diseño, en carpeta y en ejecución? Buenas tardes. El Infotep, como usted bien... Tarde no, este programa es de 10 de la mañana a 12. Ah, ok, buenos días. Bien, el Infotep, que data, como ya se ha mencionado, desde el 1980, inicia las operaciones en el 82. Y desde ese momento ha venido en un proceso de expansión, llegando a cada rincón de la República Dominicana. Como bien mencionaba el profesor Santo, a través de esos centros que se han ido construyendo y expandiendo, que actualmente disponemos de 53, pero también tenemos unos vehículos que le llamamos talleres móviles, que están preparados para la capacitación. Estos vehículos están equipados para capacitar en un área y lo movemos a cada rincón en donde no podemos tener un centro de capacitación. Alberga por lo general 18 participantes y vamos a las comunidades en condiciones de vulnerabilidad en ocasiones y satisfacemos allí la necesidad. Entonces, de esta forma, el Infotep, como les mencioné, llega a cada rincón, pero también desde hace algunos 3 años nos hemos expandido fuera de ese territorio nacional, llevando la capacitación a dominicanos y dominicanas que residen en el exterior. Yo he oído eso, pero nadie me lo ha explicado. ¿Y qué atrevimiento es ese? Que el Infotep, una institución de un paisito pequeñito, con mucho nivel de atraso todavía, tenga el atrevimiento de ir a formar personas en Estados Unidos para que trabajen en Estados Unidos y puedan competir por los mejores empleos. ¿Qué atrevimiento es ese? Bueno, ese atrevimiento nos ha llevado a que cuando esos dominicanos consiguen ese título allá, no solamente por esa formación técnica, sino porque también a veces validan sus competencias a través de nosotros. Infotep tiene un reconocimiento a nivel internacional que es muy aceptado. Entonces, cuando llevan esa titulación, en ocasiones reciben el empleo o también mejoran sus condiciones en la empresa en donde
se encuentran, y ese atrevimiento nos ha llevado a tener como un respaldo, porque si bien sabemos, para nosotros las remesas es una gran ayuda, y apoyar a ese dominicano que está allá afuera, haciendo su esfuerzo, entregándose día a día para mandar aquí a Santo Domingo, para mandar a República Dominicana, para mandar a nuestros pueblos y a nuestros campos ese dinerito, entonces les ayuda a mejorar sus condiciones. Cuando una joven, una señora, valida sus competencias, que trabaja belleza, por ejemplo, y puede llevar esa acreditación de una institución reconocida al lugar donde trabaja, pues en ocasiones ha mejorado sus condiciones salariales. Unos dominicanos del exterior que residen fuera estaban aquí hace pocos días y yo tuve el atrevimiento, la iniciativa de llamar al director Rafael Santos Badía. Ella se llama, creo que Nieves Sosa, de Pensilvania, reclamando que quiere que ustedes la entrevisten y quiere verlo. Y ya vamos a abrir allá actividades de capacitación. Justamente Nieves va a estar con nosotros. Ajá. Y en el consulado de New Jersey y también en el de Pensilvania se ha reservado un espacio físico para la coordinación de Infotep. O sea que, pero hay un hecho, perdóname, Ondina, sí, sí, que es muy importante destacar. El Infotep ha sido contratado por el gobierno de Guyana para que nosotros le ayudemos a la capacitación de los recursos humanos de la República de Guyana, que es una república con enormes potencialidades, muchos minerales, de petróleo hasta tierras raras, y sin embargo tienen baja formación técnica. Entonces el Infotep que va a capacitar, por supuesto pagado por el gobierno de Guyana, a los guyanenses. Y también nosotros hemos dado capacitación en turismo a 25 técnicos de Colombia que han venido aquí a las instalaciones de Infotep. Estamos apoyando a Panamá y con CARICOM estamos trabajando. O sea que realmente... Es decir, que la comparonería es grande. Llega lejos. Pero además, y con esto, para que siga Ondina, nosotros estamos en 42 ciudades del mundo donde viven los dominicanos. Porque hemos aprovechado la virtualidad, que es una oportunidad. También hay un Infotep virtual. Un Infotep virtual en el que se han estudiado más de 600.000 técnicos. Y que tengo una sorpresa, pero no voy a hablar de esa, te voy a invitar a la inauguración de los campos inteligentes de Infotep, basado en inteligencia artificial, en una cloud, una nube propia de nosotros, y eso vendrá después. Vendrá después, Ondina. Entonces, cuando mencionaba esas estadísticas de Infotep, llegamos a lograr esos números impresionantes a través de esas diferentes estrategias, pero también con una oferta muy ajustada a la demanda de las empresas. Nosotros tenemos dos grandes servicios. Una formación técnica estructurada, que la damos en los centros, pero una formación técnica ajustada a la medida de cómo lo demanda la empresa. Al menú. Exactamente. Un servicio a la carta, como usted bien establece, como la empresa lo solicita. Entonces, muchas veces esas empresas nos permiten formar los jóvenes en sus propias instalaciones o manejamos espacio dentro de los nuestros para moverlo hasta allá y dar esa formación técnica. Pero ustedes los ayudan a conseguir empleo también. Sí, nosotros de hecho formamos parte de la Bolsa de Empleo del Ministerio de Trabajo, en donde tanto los egresados nuestros como las personas que viven en la zona pueden registrar en esa base de datos. Pero también las empresas nos solicitan candidatos para los puestos que tengan vacantes. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, si tienen una vacante de electricista, le mandamos 3 o 5 currículum. Ellos de ahí hacen la depuración y eligen el candidato o entrevistan a todos. A veces emplean el primero y después siguen llamando a los demás. Entonces, ahí ayudamos a los jóvenes, una de esas tantas estrategias para ayudar a los jóvenes a conseguir empleos, apoyándolos a través de esa vía. Fabuloso, fabuloso. Pero ustedes, con ese dinero,
6.000 millones de pesos para una población de 14 millones de habitantes, porque en nuestro país hay un error. La gente dice, este es un país de 10.5, de 11 millones de habitantes. No, este es un país de 11 millones de ciudadanos, y los 2 millones de haitianos indocumentados que decimos que están aquí. Y todo el que esté, hay que sumarlo también. Inclusive los 10 millones de turistas que comen aquí y consumen en el tiempo que dura. Los 10 millones de turistas representan como si fueran permanentes 370.000 habitantes. Sí. 10 millones de turistas con una estadía promedio de 14, 15 días es lo mismo que si tuviéramos 370.000 habitantes. Consumidores de productos. Claro. Entonces ustedes, ¿y cuántas personas ustedes tienen que hayan estudiado en Infotep y que hayan conseguido trabajo a causa de esa transformación de su mente y sus habilidades? Nosotros tenemos estrategias de formación que su impacto en la colocación ronda en la mayoría de las veces en el 90% de esos egresados. Y me refiero a la formación dual, esa que mencionaba el profesor hace unos minutos y que es dual porque es empresa-centro. Cuando el joven egresa de esa formación ya tiene la parte práctica en el terreno. Y el impacto de colocación en los estudios que realizamos ronda el 90%. 85% muchas veces colocado dentro de empresas que están en la formalidad y un 5%, cerca de un 5% generan emprendimiento. Sí, don Luis Beltré, para nosotros hace falta en el Estado Dominicano algo más. Nosotros no podemos dejar que la satisfacción que demandan los dominicanos esté todo a expensa de si un empresario se le ocurre ir a Elías Piña a montar una empresa. Porque entonces el Estado estaría desaprovechando mucho de su propia utilidad. El Estado tiene que tener una instancia para instalar empresas donde se requieran las empresas, no donde le interese solo al sector privado, porque entonces estaríamos a merced de lo que los empresarios quieran, les guste, prefieran, donde pudieran ganar mucho dinero. No, y esa es la gran diferencia que hay entre el modelo de desarrollo chino y el modelo de desarrollo del capitalismo brutal, sin rostro humano. ¿Ha detectado usted en su trabajo en Infotep que esto que estoy diciendo yo es necesario? Porque acuérdese que en la introducción nosotros dijimos que antes del Infotep la gente solo mandaba a sus hijos a educarse para que consiguieran un empleo para después andar detrás de los políticos. Después del Infotep envían sus hijos a la escuela para que produzcan riqueza, porque son muchos los pequeños y medianos emprendimientos que surgen solo porque a las personas fueron formadas. Entonces yo veo que qué bien que tenemos Promipyme, qué bien que tenemos Infotep, pero como que falta la iniciativa del Estado para crear empresas donde falten las empresas si le vamos a dar soluciones a la gente y no dejar que sean los empresarios los que pongan la gente a comer. Sí. ¿Qué le parece? Bueno, muy buenos días, don Ramón, gracias por la invitación. Fíjese, el Infotep tiene un lema muy importante que está siempre, diríamos, en boca de todos nosotros, pero sobre todo de nuestro director, que es que el Infotep va donde vive la gente.
Y basado en esto, el Infotep tiene varias estrategias de formación que es en sus propios centros, en los nuestros de Infotep, pero también... Perdón, dígale al pueblo cuál es su cargo en Infotep. Muy bien, mi cargo es director de formación profesional. Bien, les decía, el Infotep tiene una estrategia, tiene varias estrategias, pero tiene una estrategia muy importante que es la estrategia de emprendimiento. Y me refiero a que los jóvenes van a formarse para montar su propia empresa. Las empresas forman sus empleados, formamos los jóvenes de nuestro pueblo, de nuestros barrios, de nuestras comunidades, pero también ellos pueden formarse en Infotep en un curso muy importante que se llama Emprendedurismo, donde duran 80 horas y de ahí egresan con conocimiento suficiente para montar su propia empresa. En ese curso se le enseña todo lo que es la parte de accesar a los microcréditos, cómo formar su propia empresa, cómo establecer negocios con las comunidades, con su entorno, y eso les ayuda un poco tanto al Estado, al gobierno, como a las empresas, porque los libera un poco de esa capacidad de empleabilidad que ellos deben mantener en un pueblo. Porque usted me va a excusar. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque yo observo que estamos en un error absurdo. En Elías Piña tienen vacas y tienen frutas y tienen muchas cosas. Pero el esquema que hemos seguido hasta ahora es que la leche de Elías Piña la traen unos camiones y la leche de Monte Plata las traen unos camiones aquí para después entonces mandarle envasado el producto procesado. ¿Y quién ha dicho que lo pequeño es un delito? ¿Quién ha dicho que no puede haber una pequeña empresa y más en la tecnología procesadora de leche y de fruta y de carne, donde ya es modular y con el entrenamiento la persona se va a dar cuenta que eso existe y va a terminar convirtiéndose en un emprendedor en pequeño? Eso nos falta porque le quitamos las materias primas a la provincia para traerlo y tener un monstruo de empresa aquí, leche rica, pero entonces la leche, traerla de todas esas provincias aquí. Eso es absurdo. Lo correcto es, como en Francia, todos esos quesos que Charles de Gaulle dijo una vez que había más de 500 variedades, se fabrican en cada pueblo pequeño. Y entonces el francés tiene razón para quedarse en su pueblo. ¿Qué le merece a un experto como usted este comentario? Excelente, Ramón. Y esa es la tendencia del Infotep. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de agrotecnología en San Juan de la Maguana, en nuestro centro de San Juan, donde los productos propios que se generan en la provincia son procesados en ese laboratorio, mermeladas, conservas, quesos, y tenemos todo un equipamiento que vino de una cooperación internacional, todo ese equipamiento. Pero que eso tenemos que llevarlo a la realidad. Sí. Hacer que agricultura y los entes agrícolas induzcan a la siembra para aprovechar esas tecnologías. Por ejemplo, en Hermanas Mirabal tenemos en este momento instalado un laboratorio de reciclaje de residuos, y donde hay recolección, reutilización y fabricación de los insumos para fabricación de puertas, de ventanas, de productos terminados. Eso es llevar el Infotep al pueblo, a las comunidades, a la necesidad que tiene la propia comunidad. Y esa es la tendencia. Por ejemplo, en la comunidad de Santana de Baní, tenemos ya una escuela de operadores de vehículos pesados, equipados
que van a estar equipados próximamente con alta tecnología, con inteligencia artificial, llámese simuladores. Pero también el centro de logística de Jaina, que mencionaba nuestro director, estará equipado con una alta tecnología de simuladores de logística, transporte marítimo. Ahí tendremos simuladores de almacenamiento, simuladores de montacarga, simuladores de grúas. ¿Por qué? Porque ese es el centro. La persona aprende a utilizar. La persona aprende a utilizar y aprende con sus recursos propios. Déjame dar un ejemplo de una alianza virtuosa entre la empresa El Infotep. Santiago Rodríguez se fabrica cola real. La industria San Miguel es una industria peruana. Y ellos ahí funcionan acogiéndose a la ley de incentivos fronterizos. Funciona una empresa de diseño y de plástico y la empresa de cola real. Tienen alrededor de 2.200 empleados. Ellos decidieron ahora generar 2.000 empleos más. Pero para poder ellos ampliarse, necesitan mano de obra calificada. Entonces el Infotep instaló un centro en Cacique, en Monción, y otro en Sabaneta. Y estamos formando incluso la persona de la presa de Monción. Ahí está este dirigente que tú conoces, Caraballo, Claro. que está encargado de la hidroeléctrica de Monción, trabajando con Infotep. Pero en la Loma de Blanco, aquí en Bonao, donde la madre de las aguas, nosotros con EGI y con la Asociación de Campesinos y la Fundación Popular estamos construyendo una escuela para que los campesinos aprendan carreras técnicas. Vamos a dejar que intervenga Iris para hacer entonces una pausa y renovarnos todo y venir con rostros más agradables. Vamos a ver. Bueno, En Iris tu Hurtado. función ahí en Santo Domingo Oriental, ¿cuántos centros es que tienes ya? Bueno, tenemos 4. Como dijo nuestro director, creado e inaugurado en julio del 2022 en su gestión, que yo siempre digo cuando tengo la oportunidad, nuestro director llegó con esos proyectos debajo de su brazo, ¿verdad? De ampliación, como decía Beltré, llegar donde vive la gente, porque toda la población Santo Domingo Este se atendía desde la regional central en ese entonces, que estaba en el kilómetro 6,5 de la autopista Duarte. Tenían que trasladarse. Pero eso él lo hizo para tener rostro, para volver a, porque él vive por ahí. Bueno, entonces, y si no hubiera hecho eso, hubiera tenido que mudarse. ¿Verdad que sí? No, pero ya vino Falta con en ese esa avenida, proyecto y se creó en ese entonces la Que la Regional vamos a conocer en mi Oriental. casa. Sí. Sí, Isabelita. Con sede en Sancho Sama, ¿verdad? El centro principal, en la Jesús de Galíndez, cerca por la Leona Venezuela, ahí, donde ahí tenemos más de 5 talleres y 6 aulas. Tenemos, como decíamos, de alta gama, el taller de TIC, de tecnología, un taller que no puede faltar en ninguno de nuestros centros, ya que por aquí podemos formar técnicos de alta gama en la industria 4.0, que el profesor tiene un máster en hablar de la industria 4.0 y formar los técnicos de alta gama que requiere el sector industrial. También tenemos talleres de salud y bienestar, donde podemos formar enfermeras, auxiliares, pero también cuidados de adultos mayores y de niños. Ya en las casas nuestras, ya nosotros podemos requerir personas calificadas, personas certificadas. Y cuando usted quiere una persona que le atienda a su casa, una persona envejeciente, usted puede acudir a una persona que ya está formada, que ya sabe cómo va a cuidar a su paciente, porque hizo un curso técnico en el Infotep y aprendió cómo cuidar un adulto mayor. Pero también, ¿por qué no pueden formar ese término que no me gusta? La doméstica, las trabajadoras domésticas tendrían un empujón hacia arriba si antes de ser empleados por una ama de casa pasaran por Infotep para entrenarla y formarla en lo que es la administración de un hogar, Eso lo estamos haciendo la en una barbacoa. responsabilidad ética, Sí. es decir, una serie de cuestiones y enseñarle a cómo cocinar mejor, porque muchas de ellas no saben. No, pero tenemos el curso de gastronomía nosotros también formamos en gastronomía
O sea, entonces ya están preparadas, formamos también en pastelería, en panadería, toda esta formación y trabajamos con Supérate, porque también el Infotec trabaja con los programas sociales, de cuidadores. De cuidadores, trabajamos con Supérate, también formamos la doméstica también, o sea, en programas, o sea, que Infotec sí, lo estamos haciendo ya. Y también tenemos en el centro San Isidro, como decía el profesor, donde se funciona la moneda. Ahí también formamos técnico, panadería, repostería, costura, formamos también mecánica automotriz, y ventas, contabilidad, farmacia, técnico en asistencia de farmacia. También tenemos el centro en la ciudad Juan Bosch, o sea, Belice Pras Ramírez, que decía nuestro director al inicio. También ahí tenemos talleres de refrigeración, tenemos talleres también de electricidad, salud y bienestar, muy demandada la enfermería, o sea, nosotros no damos abasto con la demanda de enfermería y nos lo demostró la pandemia cuando estuvimos escasos de enfermeras. De hecho, por eso nosotros hemos aumentado nuestra formación en este sentido. Por eso tenemos estos 2 talleres, tanto en la sede principal como en la ciudad Belice Pras de Pérez en el centro. Tenemos estos 3 centros y también PISTE, que hablábamos que ahí también trabajamos con el sector industrial, una empresa tal vez, digamos, un centro no es tan grande como los demás, pero sí servimos ahí a los empresarios de ese sector. Además, los 2 centros que funcionan en las zonas francas, en Zona Franca Las Américas, Zona Franca San Isidro. Todo esto formando en la Santo Domingo Este, pero sin dejar de mencionar que también Infotec trabaja con centros operativos del sistema que son acreditados por el Infotec. Cuando usted va a un centro que tenemos alrededor de 30 en Santo Domingo Este, que cuando llegó el director solo existían estos centros y no habían centros fijos, pero ya tenemos 4 centros fijos en Santo Domingo Oeste, propios. Bueno, me están diciendo que debemos hacer la pausa. Un error garrafal en nuestro país. Hay gente que tiene finca con 3.000 tareas, 5.000, 7.000, 1.000, y entonces tienen a una familia infeliz atendiéndola. Parece que ignoran que una finca, ya al precio de la tierra de hoy, cualquier finca vale cientos de millones. Pero lo está atendiendo un infeliz. A veces le faltan los dientes. Y como ese desprecio, ese amor tan grande a la finca y ese desprecio tan grande al ser humano. Yo pienso que esas personas, que debería haber una carrera que sea administrador de finca, para que a nadie se le ocurra subestimar al ser humano, porque a final de cuentas es una tontería. Usted está poniendo cientos de millones y lo que hace es degradar su finca al tener un ser humano sumido en la pobreza, en la ignorancia, porque usted no le da la oportunidad. Yo creo que esa es también otra carrera que debe venir por ahí para formar el administrador de finca. Vamos a hacer la pausa. En esta pausa no nos pregunten qué vamos a hacer lo que usted está pensando. Cuatro cosas que no sabías de Marie Curie, científica y pionera en el campo de la radioactividad. ¿Sabías que Marie Curie tenía nacionalidad francesa, pero nació en Varsovia, Polonia en 1867? En 1898, Curie, luego de años de investigaciones y experimentos, descubrió 2 nuevos elementos radioactivos: el polonio, nombre que dio por su país de origen, y el radio. Marie Curie fue la primera y única mujer en recibir 2 premios Nobel, uno en física en 1903 y otro en química en 1911, pese a la resistencia del gremio que se oponía a premiar a una mujer. Buscando encontrar un lugar mayor para instalar su laboratorio, Marie conoció al científico Pierre Curie, su futuro esposo. Tuvo 2 hijas, Irene e Yves. La primera tomó también el camino científico y ganó un premio Nobel en química en 1935. Para poder pagarse sus estudios en la Universidad de París, daba clases particulares de noche por muy poco dinero. Sobrevivió con té, pan y mantequilla. Sus investigaciones y descubrimientos sirvieron de base para muchos avances en la medicina, tales como tratamientos de enfermedades como el cáncer. Marie Curie
también tuvo un papel muy importante en la Primera Guerra Mundial por las ambulancias radiológicas con rayos X, las llamadas Petit Curie. Con ellas se salvaron muchos soldados. Su cuerpo fue depositado en un ataúd sellado con 1 pulgada de plomo para aislar la radiación. Actualmente, sus documentos se consideran peligrosos de manipular y para consultarlos se debe usar ropa especial. 4 cosas que no sabías de... Sabiduría en vivo. Sabiduría en vivo. Cuatro cosas que no sabías de... Marie Curie, científica y pionera en el campo de la radioactividad. ¿Sabías que Marie Curie tenía nacionalidad francesa, pero nació en Varsovia, Polonia en 1867? En 1898, Curie, luego de años de investigaciones y experimentos, descubrió 2 nuevos elementos radioactivos: el polonio, nombre que dio por su país de origen, y el radio. Marie Curie fue la primera y única mujer en recibir 2 premios Nobel, uno en física en 1903 y otro en química en 1911, pese a la resistencia del gremio que se oponía a premiar a una mujer. Buscando encontrar un lugar mayor para instalar su laboratorio, Marie conoció al científico Pierre Curie, su futuro esposo. Tuvo 2 hijas, Irene e Yves. La primera tomó también el camino científico y ganó un premio Nobel en química en 1935. Para poder pagarse sus estudios en la Universidad de París, daba clases particulares de noche por muy poco dinero. Sobrevivió con té, pan y mantequilla. Sus investigaciones y descubrimientos sirvieron de base para muchos avances en la medicina, tales como tratamientos de enfermedades como el cáncer. Marie Curie también tuvo un papel muy importante en la Primera Guerra Mundial por las ambulancias radiológicas con rayos X, las llamadas Petit Curie. Con ellas se salvaron muchos soldados. Su cuerpo fue depositado en un ataúd sellado con 1 pulgada de plomo para aislar la radiación. Actualmente, sus documentos se consideran peligrosos de manipular y para consultarlos se debe usar ropa especial. 4 cosas que no sabías de... Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Si a usted le preguntan cuál es el peor conflicto que distancia al mundo y por el cual están confrontadas las llamadas potencias globales, a lo mejor antes era el petróleo, cuestiones como esta, las políticas de espacio vital de los centros neurálgicos fundamentales, las regiones proveedores de materias primas, todo esto confronta, pero el problema fundamental ahora mismo son los semiconductores, por un error que cometieron Estados Unidos, cometió también Canadá y cometió Europa. En 1985 empezaron ya porque los semiconductores tienen varios nombres. Usted lo puede conocer como circuitos integrados, lo puede conocer como microchips o lo puede conocer como simplemente chips. ¿Y qué son ellos? Bueno, son unos aditamentos extremadamente pequeños que son el fundamento para toda la tecnología que tiene algún grado de digitalidad. Que parece que la máquina, el automóvil, el implemento, el aparato tiene como voluntad propia. Como que en algo piensa. Eso se debe a un chip, a un semiconductor. ¿Y qué es en realidad un semiconductor? Es la combinación de un resistor, un resistor, un condensador y un diodo, que también puede ser triodo, que está
conectados con una serie de filamentos conductores de alta conductividad y que entonces se miniaturizan, pero ahora se ha logrado y que parten de la base de una oblea. Es decir, de esa tierra de la playa se cogen, se limpian bien, se calientan a 2800 grados y entonces se forma un cristal de silicio que se purifica. Entonces ese cristal, que puede ser policristalino o monocristalino, se corta en obleas. Y sobre esas obleas entonces se van creando líneas diferenciadas de conductividad. Porque un semiconductor se supone que no hay conductividad. Bueno, y se logra, por tanto, crear un aditamento que mientras más pequeño ahora se mide por el orden de los nanómetros, una 10 milésima de un metro. Esos semiconductores, Europa, Estados Unidos, lo mandaron a que los construyeran por allá lejano, en Asia, y eso hicieron. Maurice Chang, un chino nacido cerca de Beijing, que había sido educado en Estados Unidos, que entró siendo de los primeros en Texas Instruments, se desarrolló y llegó a ser de los pioneros. Cuando vio que Estados Unidos y Europa hicieron eso, se fue a Taiwán y entonces allí ha desarrollado la TSMC, las industrias que fabrican el 54% de los semiconductores normales y el 92% de los más complejos. Ahora todo el mundo depende de Taiwán. Taiwán fue entregado por Estados Unidos en 1979 cuando el presidente Jimmy Carter fue allí a hablar con Deng Xiaoping y a formalizar las relaciones diplomáticas. Se le entregó, si Taiwán es parte de China, una sola China, una nación, dos sistemas. Pero ahora usted ve que Estados Unidos defiende a Taiwán como si fuera parte integral de su territorio o una nación independiente que China quiere vulnerar. Oigan por dónde van las cosas. Pero ahora, para producir los semiconductores se necesitan 17 metales que le llamamos los metales de inteligencia artificial. Y eso se saca de las tierras raras. El mundo el año pasado produjo 350.000 toneladas, pero China solo produjo 240.000, Estados Unidos 43.000. Myanmar, que antes se llamaba Birmania, produjo 38.000 toneladas el año pasado. Australia 18.000, Tailandia 7.000, la India 2.900, Rusia 2.600, entonces Madagascar 650, Taiwán, Vietnam 600 y Brasil y Malasia 80 toneladas cada uno. República Dominicana ahora anuncia que tenemos tierras raras, entonces debemos usar esas tierras raras cuando las explotemos, pero hagámoslo desde ahora para atraer empresas que vengan a instalarse como productores de semiconductores. Podemos chantajearlo un poquito, decirle cuando nosotros produzcamos nuestros metales de tierra rara, bueno, pues ustedes van a ser los primeros compradores, porque eso es lo que hace China, que le dice, venga, instálense aquí con sus empresas, que yo les facilito los productos. ¿Será Infotep capaz de dar el salto y pensar en semiconductores cuando el presidente, ya hay un decreto y además el presidente, ¿qué usted dice? Sí, justamente, Ramón, nosotros estamos evolucionando hacia la formación de técnicos de semiconductores. Tuvimos ya el decreto, Industria y Comercio ha estado activo en esto, tenemos un acuerdo
con la Universidad de Indiana para formar los profesores. Hay 30 técnicos básicos. Sí, No es poca cosa. No es poca cosa ya. Y entonces ya nosotros vamos a comenzar, primero por el diseño de software, hasta llegar a la manufactura. Porque efectivamente, cosas que uno no se imaginaba antes, que la arena de la playa podía, pues, en su cristalización, convertirla en un semiconductor para llegar al chip. Porque hay otras materias primas como el germanio, pero sí, entonces es muy caro. Es muy caro el germanio y es muy difícil la extracción. Pero aquí hay unos cantidad de tierras raras, más tierras que no son tan raras, que son comunes, pero que son capaces de conducir. Y eso pues es lo que Infotec está en este momento explorando, cómo nosotros buscamos un pedazo de ese mercado. Y justamente el libro que tú escribiste sobre energía, yo vi algo, y es que hasta el sonido se puede convertir en energía si hay un chip que capte, que pueda transmitir eso. Esas son cosas de la ciencia, pero como nosotros estábamos entretenidos en los temas injundiosos de no hacer nada, nos olvidábamos. No, y que tenemos que saber, Sí. Dios nos aleje de ser irreverente con la agricultura. Pero no es sembrando plátano y yuca que nosotros No, además, vamos la agricultura que hay que recogerla con la mano ya no produce riqueza. Exacto. O sea, nosotros tenemos una escuela en Bonao, que es el Alfredo Pérez Vargas, para la agricultura 4.0, donde estamos bregando con drones. Y ustedes están metidos en eso. Nosotros Pero estamos es verdad metidos que en están eso. atrevidos. Nosotros estamos atrevidos, somos frescos. Entonces, la agricultura hoy, por ejemplo, nosotros estamos enseñando la crianza de peces, porque la gente, el pez, siempre habrá una población que lo consuma. Y sabroso, déjame decirte. Nosotros estamos No, creando... perdón, porque Sí. además tenemos el error. Sí. Es que no es solo de que el pez que lo consume. La sardina, el paco Sí, fiche, todo. el arenque, el bacalao, todo Todo eso eso. es pez. Consumimos más peces de lo que Sí, queremos. entonces, además, conseguirlo fresco, porque pescarlo en el mar es muy difícil. No es fácil pescar en el mar, pero aquí no. Y no es económico. Y no es económico, pero aquí no. Aquí tú lo agarras y lo sacas con un colador. Yo Sí. produzco. Tú produces, sí. Claro. Entonces, Sí, yo los tengo. estamos combinando esa enseñanza con el cultivo hidropónico, porque con Israel aprendimos que tú puedes producir en 45 días todas las ensaladas que pueda consumir un pueblo. Entonces, todo aquel No, que y que tiene, hacia arriba los solares son gratis. son gratis, gratis. Entonces tú puedes seguir para arriba. El error de nosotros es que tenemos a los pobres viviendo horizontal y a los ricos viviendo en torres. Yo te voy a decir, Los ricos son sabios, construyen hacia arriba porque Para economía, arriba sí. los solares son gratis. son gratis. Después que tú tienes el primer nivel. Entonces, mira que yo vi en Shenzhen, la ciudad tecnológica de China, que estuve en marzo allá. Tú dices, esa ciudad era de pescadores. Claro. Y era pobre, muy pobre. Frente a Hong Kong, que fue una ciudad Claro. construida por los ingleses. Entonces, China, Deng Xiaoping, dijo, no, vamos a hacer aquí para poder tener un país y dos sistemas, respetar el sistema capitalista de Hong Kong. Y le construyeron una ciudad enfrente tecnológica. Entonces tú dices, vamos a decir, por ejemplo, nosotros, Ciudad Juan Bosch, o Invivienda, cuando tú tienes los mismos materiales, la diferencia para construir 40 pisos es un ascensor. O sea que no es verdad que es tan caro construir vertical. Es más barato. Es más barato. Mira, porque la tierra cuesta menos. Yo hice el cálculo de que Cristo Rey, que tiene 2 millones de metros cuadrados, 2 kilómetros, que tiene 65,000 personas, en 79 torres
de 21 pisos. Sí. Yo lo pongo a vivir a todos y me todos, sobra hermano. toda la tierra Claro. para esas callecitas Sí. estrechas, Sí. yo hacer anchas. Parques. Y me sobra para yo hacer parque, para hacer todo. Y me sobra espacio para entonces yo hacer esa misma cantidad de torres y venderla y no tener que invertir. Entonces no hay que desalojar a la gente para llevarla lejos. Sí, que ya lo tenemos hecho. Porque tú puedes resolverlo. Por eso fue que te dije que este programa me recuerda a soluciones. Fabuloso, fabuloso. A soluciones, un programa que tú tuviste Sí, yo en tenía los años soluciones. 80. 20 años. 20 años duró. Que Programa lo Soluciones. creamos para que los PRDistas, Sí. después del 86, perdieran la vergüenza, Sí. diciéndole al país las cosas maravillosas que hizo Jorge Blanco, Juan Bosch y Don Antonio, Claro. que si tú no las dices, nadie La va a contar saber. por ti. Entonces, Si tú no dijeras que este gobierno en 4 años Sí. ha formado 2.7 millones, lo va a decir el PLD. enemigo no lo va a decir por ti. Entonces, lo comunicacional es tan importante, es más importante que lo que tú haces. Comunicarlo y comunicarlo bien. Dice la muchacha que tú vas a dejar hablar a los otros. O sea, ellos son los mejores, ellos son los verdaderos técnicos. Vamos a ver, Andina Marta. ¿Qué tú crees que es posible que nosotros demos ese salto? Un Infotec que ya ha dado salto, como la robótica, mecatrónica, en algún nivel, de que podamos empezar cualquier planta productora de semiconductores vale 20.000 millones. No nos fijemos en eso. Vayamos por lo posible. Pero hay plantas que fabrican insumos para esas plantas más grandes que cuestan 600, 500 millones, donde sí cabemos. ¿Qué te parece? Para el Infotep, interesante. Y como usted bien sabe, la formación técnico-profesional se cumple mucho el 80-20. El 80% tiene que ser práctica y el 20% se va a la teoría. Aprender esto y conseguir esos equipamientos necesarios para tener los técnicos a la vanguardia con esas competencias que requiere el mercado, tiene, como usted menciona, toda la importancia para el país. Y sobre todo, como usted mencionaba, en el lugar donde está el desarrollo. Y una de las cosas que está buscando el Infotep es no concentrarse solamente en las provincias cabeceras, sino en ir expandiéndose a diferentes lugares del país. Este proyecto, y así se llama nuestro plan estratégico que termina ahora el 31 de diciembre, Infotep, Plan Estratégico Infotep 4.0, porque es buscando ese complemento de que ya no se vea el Infotep como una entidad que da cursos para operarios, sino que apoya al país y apoya a los empresarios, apoya a las empresas en técnicos de alta gama, como se mencionaba. Y hace un ustedes le rato. llaman 4.0, probablemente imitando la etapa de mayor divulgación de la Internet, cuando dio el salto a Internet 2.0, que era el Internet de las cosas, el de Internet para todo el mundo. Pero me he tenido informaciones de que ustedes también tienen una biblioteca virtual. Una ¿Qué biblioteca es eso? virtual. El Infotep, y se inauguró ahora, hace poco, en el 2022, inauguramos una biblioteca virtual en donde recoge no solamente lo escrito por el Infotep, sino todas las informaciones sobre formación técnico-profesional, y no se limita tampoco a formación técnico-profesional para el empleo. En esa biblioteca usted encuentra allí las diferentes informaciones que cualquier estudiante, que cualquier participante pueda necesitar para completar su currículum. No solamente el que esté en aula, no solamente el que ha egresado, sino cualquier dominicano que se quiera empapar de lo que allí tiene y de esos documentos de mucho peso, puede dirigirse a esa formación y biblioteca virtual que tenemos sin tener que trasladarse a nuestros espacios. ¿Y cuántos textos o entradas tienen ya esa biblioteca? En las últimas estadísticas que vi, el número de personas que habían entrado
iba, y era por periodo, era correspondiente a un periodo que, si mal no recuerdo, era de una semana, en ocasiones rondas por 5.000 personas que entran y hurgan entre esas informaciones que tenemos publicadas. Y ese no es el número en las estadísticas, el tope, porque hay números mayores en donde eso sube y baja según las necesidades de los demandantes, pero hemos tenido otros meses que llegan, otras semanas que llegan a 10.000 personas que hurgan y entran y buscan nuestras informaciones. Pero adicional a eso, también estamos creando el Observatorio de la Formación Técnico-Profesional, en donde la población y el empresario puede ir allí y ver por provincia cuántos empleos se están generando, pero para los jóvenes ver qué se paga, qué paga el sector empresarial en promedio para cada uno de esos oficios. ¿Qué pasa a veces? Que los jóvenes no tienen conocimiento del valor que tiene en el mercado esa formación técnica. Entonces, ese observatorio está publicando la información para que esos jóvenes sepan cuánto paga, qué cobra un camarero, pero que ese camarero no es solamente el salario bruto o lo neto que le pueda pagar la empresa, sino también qué le entra adicional, claro, en promedio. Mire, un área que el país está cerca para aprovechar, pero que todavía no termina. No sé si ustedes se han fijado que esas torres que transmiten los cables de la electricidad tienen arriba un cable que está solitario. Ese cable se llama el cable de guarda. Su única función es que cuando caiga un rayo, es el cable que lo absorba y baje la electricidad a la tierra. Pero dentro de ese cable está una fibra óptica, un cable, porque ese cable es hueco. Y el país tiene casi 4.000 kilómetros de cables en fibra óptica metida en esos cables que todavía no está usando. Yo creo ese cable debería bajar, es la empresa responsable de ese cable y tiene también una empresa para dar uso comercial a ese cable. Pero si hubiese mucha persona ya entrenada en cómo bajar la señal, porque ese es un cable para transmitir data, telefonía, radio, televisión, todo eso es impresionante y está diseñado para que cubra todo el país. Entonces, si se estudien eso, porque en poco tiempo aquí habrá muchas empresas en provincias, en regiones, que se van a hacer muchos negocios para Internet. No tendrá que ser 2 o 3 grandes empresas que manejen el Internet, porque ya el cable está ahí. El cable está ahí, solo hay que aterrizarlo. Nosotros estamos en un programa de capacitación con Martín Robles. Pues háblenle de eso. Y le voy a hablar de eso. Sí, miren, ¿qué te podemos ayudar? ¿En qué podemos ayudar para bajarlo? Para formarte la gente, los empresarios. Perfecto, y con el centro que vamos a inaugurar pronto. ¿Y tú te imaginas que de las 30 provincias nosotros podamos crear en 10, 15 o 20 nuevos empresarios para bajar, esto es lo que haría el país. El desarrollo. Claro, porque no pudimos en la pandemia impartir las clases por falta de ancho de banda, porque aquí solo hay 3 cables que aterrizan, que se amarran en el país, uno allá en el norte, y ahora llegó un 4º cable que nosotros hemos estado ayudando, está amarrado en cabeza de toro, pero ese cable sí puede llegar a 4 teras, pues los otros no pasan de 1.5 y 1.6. Ramón, el Infotep tiene un acuerdo con la Superintendencia de Electricidad para validar sus técnicos en mediana y en baja tensión. Y hay validación es un proceso donde el Infotep somete a evaluación a esos técnicos de esa área de electricidad, claro, para certificarlo y saber sus competencias. Y ya llevamos más de 500 técnicos validados y certificados
en común acuerdo con la Superintendencia de Electricidad. Tremendo, ¿eh? Bueno, ¿y cuáles son? Pero que además de eso, es que cuando usted requiere un servicio, de que vaya a su casa una persona a darle un servicio eléctrico o un plomero, vaya certificado. O sea, que está certificado, o sea, que sabe hacer su trabajo, que es una persona que pasó por un proceso de formación Confiable. confiable, que tú le vas a entrar a su casa. O sea, que así mismo. Pero yo me he quedado sorprendido con la información de ese cable de fibra óptica Ah, sí, claro, que claro. está vago, Así. que lo podemos No avanzar hacer, lo suficiente. que lo podemos incorporar a este proceso de desarrollo de la República Dominicana, porque de lo que estamos hablando es de desarrollar al máximo el capital humano para generar riqueza. Sí, porque lo que ha pasado es que cuando nació la telefonía celular, nació inalámbrica, se transmitía por la atmósfera. Sí. Sabe que el gran salto de los transistores fue que cuando uno emite un transistor, la atmósfera de la Tierra tiene la troposfera y luego tiene la estratosfera. Pero dentro de eso está la ionosfera. En la parte baja está el filtro de ozono, pero luego está la ionosfera. Cuando usted emite un onda Hertz, esas ondas chocan con la ionosfera y entonces la devuelve, y por eso entonces que nacen los satélites que reciben esa resonancia y entonces la multiplican y la potencian. Pero, ¿qué pasa? Que aún así, antes usted para usar un teléfono celular habían lugares que hasta cobraban. En este rinconcito hay buena recepción, o en el piso tercero, o en esta parte de la sala, en aquella esquina, había todo esto. Entonces se cambió a la transmisión a través de cable submarino. Nosotros, en esta parte, el Atlántico tiene uno de sus puntos de amarre y de emisión fundamental en Virginia. Entonces, de ahí es que sale el cable submarino que conecta el mundo para Brasil, pero de ahí se deriva Colombia y Venezuela. Pero de ese que va para Brasil se desvía a Puerto Rico y a las islas, y de Puerto Rico viene el cable que se desvía para nosotros. Entonces, el país tiene en las líneas de transmisión eléctrica la ventaja de que ese cable de guarda se hace hueco y se instala en los cables de fibra óptica, y el país entero puede quedar interconectado haciendo el amarre con los cables submarinos. Imagínate, Ramón, que en la pandemia el gobierno donó a los estudiantes, a los escolares, 2,5 millones de tablets y de aparatos electrónicos. Si tú conectas eso, cambia la forma de enseñar. Enamórate de eso. Sí, me gusta. Y empieza. Me gusta, porque la verdad que eso cambia la forma de enseñar. Si todos los muchachos de la escuela pública y los de la privada la tienen porque los papás se lo compran, tienen un aparatito, un teléfono inteligente o un tablet, y conectamos con esos cables de fibra óptica y nos conectamos en las nubes del conocimiento. Otro país. Vamos a pedirle a Iris Hurtado, no sé de dónde viene ese crimen en una mujer tan elegante. No, pero lo que queremos decirle, para que se despida y dé lo que quiere que quede en la mente de nuestros amigos que nos escuchan. Así es. Bueno, después de escuchar todo esto, que espero que la población, después de escuchar todo lo que ofrece el Infotec para la persona cambiar de estilo de vida, para hacer riquezas, yo le exhorto a todos, jóvenes, adultos, que se acerquen al Infotec, que escudriñen esa programación, esta oferta formativa que tiene el Infotec en cada rincón del país. Ni siquiera me voy a limitar a la región. Tengo una región por la cual yo me debo, la cual trabajo, pero el Infotec tiene 6 regionales, pero llegamos a todo el país. Que se acerquen a esa oferta de Infotec y que la pueden ver en la página www.gov.
ahí tienen toda la oferta que Infotep ofrece y que se formen, que cambien de vida, que hagan una carrera técnica y verán cómo pueden cambiar de estilo de vida y además cómo pueden hacer su propio negocio si es necesario. O sea, muy bien. Despedirme diciéndole al país que el Infotep está inmerso, muy inmerso en el tema de semiconductores. Decirles que ya estamos diseñando la currícula de técnico en semiconductores y que estamos asesorándonos con especialistas de gran calado. Recientemente estuvimos el día 28 de agosto al experto alemán Axel Zimmermann, donde nos hizo una conferencia excelente en nuestra sede del Infotep y que estamos contestes a todo y cada una de las indicaciones que nuestro presidente y el Ministerio de Industria y Comercio, que son los responsables de guiar todo ese proceso hacia que la República Dominicana pueda dar respuestas en términos de las capacitaciones del personal que va a necesitar al momento de la instalación de esas empresas que vendrán al país. Con esto me despido diciéndoles que el Infotep está en semiconductores. Muy bien. ¿Y Ondina? Motivar a que tanto la población en general como las empresas se acerquen a Infotep. Infotep tiene una oferta flexible. Esa misma idea que usted nos da ahora de ese cable, tenemos la facilidad de crear una oferta buscando los expertos que correspondan y con un equipo que maneja lo metodológico a lo interno y se crea esa nueva oferta. Infotep es muy flexible y tiene una oferta para cada uno, para cada dominicano y para cada empresa. Claro, claro, claro. La industria de la salud, ustedes están con las enfermeras y todo esto, pero nosotros tenemos una ley que es la ley sobre la salud mental. Uno de los componentes donde los estados modernamente más invierten en la salud del pueblo, de sus pueblos, es la salud mental. Pero aquí creamos la ley, pero no le especializamos, no hay capítulo de gasto para eso. Y posiblemente los dominicanos, por más buen juicio que tengamos en un mundo tan enredado, es verdad que tenemos muchísimas tornillos sueltos que necesitan asistencia, porque mucho de esa asistencia es sentar la gente y hacer lo que poco hacemos, escucharle sus problemas. Eso es parte del remedio. Bueno, yo me despido de este importantísimo programa diciendo que la línea estratégica de Infotep es el Infotep. Para que sepa, usted tiene 3 minutos. Ah, perfecto. El Infotep donde vive la gente. Es decir, que en cada provincia del país tiene que haber un Infotep. Voy para Monte Plata, a Don Juan, a Monte Plata y a Sabana Grande Boyá. Y me escribió esta mañana la esposa de Macarrulla que tiene un centro en el distrito de Boyá y que la gente está demandando capacitación. O sea, es una provincia con una visión estratégica. Claro, tu provincia, porque queda equidistante del nordeste y de la capital. Entonces, ahí va muy bien un curso de administradores de fincas, que hay muchas en la zona. Entonces, el Infotep donde vive la gente. En segundo lugar, el desarrollo tiene que ser una política pública, no una aventura personal. O sea, una gente puede sacar la lotería, puede conseguir una visa, una residencia en Europa, pero eso son oportunidades personales. Pero el Estado está en la obligación de crear, que era lo que tú decías, empresas en todo el territorio para generar empleos decentes. Esas empresas son muy exitosas y conviene traspasarla al sector privado nacional o internacional, y conviene que se haga, pero que el Estado no se haga el sueco de que, bueno, sí, a Elías Piña, a Monte Plata, ya más allá llegarán las empresas que
se le ocurran al sector privado. Eso no es válido. No, eso no es válido. Tiene que ser empresa donde quiera que se necesite. De una planificación del Estado. Y en tercer lugar, poder ciudadano. La gente tiene derecho a protestar y a reclamar su Infotep, y a reclamar su acueducto, y a reclamar su vida. Hay funcionarios que se irritan cuando les reclaman. Solo se vive una vez. Y se debe vivir con alegría. Muy bien, muchas gracias, querido amigo. Sí, encantado. Yo creo que hemos hecho unas 2 horas de interacción, de comunicación y de esa tormenta cerebral. Vamos a dejarnos invadir por uno de esos ciclones, de esos huracanes que nos creen unas tormentas de ideas, porque de esa tormenta luego viene la calma, y de esa calma la tierra se fertiliza más, como que cuando pasa una tormenta uno siente como que algo muy bello ha ocurrido, uno siente como algo como que una paz interna, y es una paz meteorológica también. De manera que volveremos con otro tema tan interesante. Es difícil encontrar un tema más interesante que el rol del Infotep en República Dominicana, porque quiero repetir esto. Antes del Infotep educábamos nuestros hijos casi para que se buscaran un empleo, y como no había mucho, andábamos detrás del político a ver si nos lo conseguía. Después del Infotep mandamos nuestros hijos a las escuelas con esperanza de producir riqueza, porque como Infotep lo forma en las tecnologías para saber producir, entonces ya no hay tanta necesidad de andar detrás de ese demagogo. Yo soy político y amo la política, pero hay muchos que no valen la pena. Muchas gracias. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD.